Bueno, lo que vamos a ver hoy es glucólisis, como dice ahí el título, es una ruta central. Es una ruta central porque es la ruta del centro del metabolismo. Esta ruta además es la ruta más antigua que existe tanto en seres eucariotas como en procariotas. Es una ruta anaeróbica, por lo cual no requiere la participación de la mitocondria. Existe en todas las células de los organismos y en casi todos los organismos. Es una ruta catabólica. ¿De qué se trata? Glucolisis, o sea que es la lisis de la glucosa. Cada vez que estudiamos una ruta, cualquier ruta, tenemos que ubicarla en el metabolismo, ¿sí? El metabolismo es el conjunto de reacciones catabólicas, degradativas, oxidativas, y anabólicas, reductivas y de generación. En este caso es la lisis de la glucosa, ¿sí? La glucosa se rompe, se oxida para dar piruvato. ¿De dónde puede venir esa glucosa? Esa glucosa puede venir de la ingesta, ¿sí? O puede venir del glucógeno. El glucógeno es un polímero de glucosa almacenado solamente en el hígado y en el músculo. Cuando el glucógeno se rompe mediante glucógenolisis en el músculo o en el hígado, provee de glucosa para que esa glucosa pueda entrar a la glucólisis e ir hasta piruvato. ¿Cuál es el objetivo de la glucólisis? Es generar ATP y poder reductor en términos de NADH. Este piruvato, a su vez, se conoce como encrucijada metabólica, ¿sí? Este piruvato puede ir a la fermentación láctica para dar ácido láctico o lactato. ¿En qué células? En aquellas células anaeróbicas, como microorganismos anaeróbicos, por ejemplo, los que fermentan la leche, y a partir de ahí podemos hacer derivados lácteos, como el queso o el yogur, o como, por ejemplo, el músculo esquelético en contracción vigorosa, cuando se corre una carrera intensa, lo que se conoce como sprint, un corredor, ¿sí?, de 100 metros, un velocista o un caballo que está corriendo, por ejemplo, o un perro, un galgo, que está corriendo una carrera rápida. Otro de los destinos de los carbonos de la glucosa, cuando arranca la glucólisis, puede ser la vía de las pentosas fosfato. La vía de las pentosas fosfato tiene como resultado ribosa 5-fosfato y además genera poder reductor en términos de NADPH. Otro destino del piruvato es la fermentación alcohólica, que en este caso no nos interesa para aquellas carreras que se dedican justamente a los fermentos alcohólicos, como son, por ejemplo, la Facultad de Agronomía, en el área de vitivinicultura. El piruvato, producto de la glucólisis, en condiciones aeróbicas, puede ingresar a la mitocondria, ¿sí? La mitocondria es un organelo que utiliza el oxígeno, convertirse en acetil-CoA, ir al ciclo de Krebs, luego a la cadena respiratoria o cadena transportadora de electrones y finalmente a la fosforilación oxidativa. Eso sería cuando quemamos por completo los carbonos de la glucosa para obtener lo mínimo, que es CO2, que se exhala, y agua, que se elimina también, que puede ser por la transpiración, por la orina o por las excretas, por las heces. Pero esto ocurre en presencia de oxígeno. Entonces, ¿cómo entra la glucosa que ingerimos a los tejidos? Bueno, primera cosa, la insulina es una hormona secretada por el páncreas, ¿sí?, que se secreta cuando aumenta la glucosa en sangre. El aumento de glucosa en sangre se conoce como hiperglicemia. Y la insulina descargada por el páncreas tiende a disminuir los niveles de glucosa en sangre. Por lo tanto, es una hormona con acción hipoglucemiante. Quiere decir que disminuye los niveles de glucosa en sangre. ¿Cómo hace? Activando la entrada de la glucosa a los tejidos, ¿sí?, como por ejemplo al tejido adiposo, a través de la activación de determinados transportadores
que se conocen como GLUT4. GLUT es de glucosa, la T es de transportador, ¿sí? Tipo 4. El GLUT4 está presente en el tejido adiposo y permite la entrada de la glucosa y de esa manera baja la glucosa en sangre. También hay hay GLUT en todos los tejidos, pero también hay GLUT4 en el tejido muscular, ¿sí? Y en el tejido muscular esta glucosa va a ser almacenada en el gránulo de glucógeno, en el polímero de glucógeno, mientras que en el tejido adiposo sirve ¿para qué? Para convertir esa energía, esa glucosa, en triacilglicéridos, o sea, triglicéridos de reserva, grasa de reserva. En el hígado, la acción de la insulina es similar y permite la entrada de la glucosa al hígado, ¿sí? Pero a través de transportadores de tipo GLUT2, o sea, del tipo 2. ¿Qué va a ocurrir en el hígado? En el hígado esta glucosa se puede oxidar a piruvato, puede entrar al ciclo de Krebs e incluso también puede dar triglicéridos o ácidos grasos. Bien, si hablamos de la glucólisis y de cualquier vía que estemos hablando, siempre hay que tener una visión global, es decir, tengo que saber, más allá de algunas reacciones muy importantes, qué es lo que va a pasar, qué significa la glucólisis. La glucólisis es la degradación enzimática de la glucosa, que tiene 6 carbonos, a piruvato, que tiene 3 carbonos. ¿Sí? Para poder comprender las vías metabólicas, tenemos que entender o hacer el seguimiento de 3 cosas importantes, que es lo que vamos a hacer a lo largo de la clase. Lo primero, tengo que conocer la ruta de los fosfatos. Es decir, la vía que estoy estudiando forma ATP, gasta ATP, consume ATP, ¿para qué sirve? ¿Sí? En este caso, la glucólisis va a tener un rendimiento neto, una ganancia de 2 ATP. Así que a lo largo de la vía metabólica, a medida que la vayamos estudiando, vamos a ver qué pasa, ¿sí? Dónde se consume ADP, dónde se sintetiza ATP, ¿sí? Otra ruta que hay que seguir es la ruta del poder reductor. Cuando hablamos de poder reductor, estamos hablando de la vía consume NADH, produce NADH, consume FADH, produce NADH, consume o produce NADPH. Recuerden que estas son coenzimas reducidas. Cuando tienen las H es porque están reducidas, ¿sí? Nicotidamina, adenina y nucleótido, clavina, adenina y nucleótido, nicotidamina, adenina y nucleótido fosforilado. ¿Sí? Bien, en este caso, la glucólisis produce 2 NADH. Y por último, el último camino que debo de seguir es la ruta de los carbonos. Y esto es sin duda lo más importante, la ruta de los carbonos. ¿Por qué? Porque entender cuántos carbonos tiene cada molécula, ¿sí?, me va a permitir entender qué es lo que pasa con las moléculas a lo largo de la vía metabólica. La glucosa tiene 6 carbonos y se rompe en piruvato, o sea, el producto final es piruvato que tiene 3 carbonos. Por lo tanto, la glucólisis, ¿cuántos piruvatos va a producir? Va a producir 2 piruvatos. Bien, entonces, siguiendo la ruta de los fosfatos, del poder reductor y de los carbonos, vamos en cada vía metabólica que sea estudiada, vamos a poder entender la vía metabólica general. Si aplicamos esto, ¿sí?, y entendemos lo que se conoce como balance global, que es lo que van a tener que saber, es decir, qué entra en la vía, qué sale en la vía, cuáles son las entradas, los sustratos, cuáles son los productos, las salidas, ¿sí? Eso lo van a poder aplicar acá. Fíjense, entra glucosa de 6 carbonos, sale piruvato que tiene 3 carbonos, 2 por 3, 6.
salen 2 ATP, perdón. Obviamente van a entrar 2 ADP y 2 PI. Sale 2 NADH. Por lo tanto, va a tener que entrar 2 NAD oxidados. Y además se produce agua. Y por otro lado, absolutamente todas las vías metabólicas, ya sean catabólicas o anabólicas, ¿sí?, son exergónicas, lo que implica que son irreversibles y por lo tanto espontáneas desde el punto de vista energético. Quiere decir que van a ocurrir, porque si no ocurriesen, no las estaría estudiando. ¿Bien? Seguimos. Si seguimos analizando la visión global de la glucólisis, fíjense, otra cosa que hay que saber sí o sí de cada vía metabólica es en qué tejidos ocurre. Cuando me refiero a tejidos, me refiero a órganos. Ocurre en el hígado, ocurre en el músculo, ocurre en el riñón. Es decir, ¿dónde ocurre la vía metabólica que me están pidiendo que me aprenda? Bueno, en este caso, la glucólisis, por ser una ruta ancestral, la más antigua prácticamente, ocurre en todos los tejidos. Cerebro, hígado, riñón, corazón, músculo esquelético, músculo liso. ¿Sí? Todos los tejidos, son capaces de lisar, de romper a la glucosa para obtener ATP. ¿Dónde se localiza? Esto es localización celular, mientras que esto es localización tisular. ¿Dónde se localiza? Se localiza en el citosol, porque es una vía anaeróbica. No ocurre en condiciones en las que hay oxígeno, o sea que no va a ocurrir en la mitocondria. Ocurre en el citosol de aquellos tejidos que pueden utilizar las rutas citosólicas sin necesidad de oxígeno por un tiempo determinado. Ocurre, por ejemplo, en los glóbulos rojos, en los eritrocitos, que no tienen mitocondrias, ¿sí? Y ocurre en aquellas bacterias que tampoco tengan mitocondrias. Tiene dos fases. Una fase preparativa o preparatoria, que es de inversión de energía, y acá se invierten 2 ATP, se consumen 2 ATP, para formar compuestos fosforilados. De hecho, todos los intermediarios de la glucólisis están fosforilados. ¿Para qué? Para que el grupo fosfato le otorgue carga negativa a los intermediarios y no se puedan escapar de la célula. Los únicos que no están fosforilados son la glucosa, que es el sustrato, y el piruvato, que es el producto. La segunda fase se llama fase de beneficios y son 5 reacciones más, y acá sí se empieza a obtener energía. ¿Qué se obtienen? 4 ATP, pero como había invertido 2, la ganancia neta, perdón, sí está bien, se forman 4 ATP, pero como había invertido 2, la ganancia neta me quedan 2 ATP, ¿sí? Pero además se forman el poder reductor 2 NADH, y esto es la ganancia en términos energéticos, ¿sí? Me tengo que saber de todas las rutas sí o sí el balance global, ¿sí? El balance global, que es glucosa, las entradas y las salidas, lo que hablamos hoy. Glucosa, más 2 ADP más PI, más 2 NAD oxidado, para dar piruvato, 2 ATP, 2 NADH y agua. Esto se lo van a preguntar. Seguimos. Esta es una vía, un esquema general de la glucólisis, donde están las 10 reacciones de la glucólisis. ¿Me tengo que saber de memoria las 10 reacciones de la glucólisis? No. Tengo que saber aquellas reacciones en las que pasa algo desde el punto de vista bioenergético. Pero además me tengo que saber las reacciones que son punto de control. Me van a preguntar las reacciones punto de control. ¿Qué son las reacciones puntos de control? Aquellas reacciones que son exergónicas, es decir, que tienen un delta G menor que 0 y que son reguladas por regulación hormonal, ¿sí? El sinónimo de hormonal se llama covalente y hormonal es lo mismo, o que tienen regulación alostérica.
O sea, que las enzimas punto de control, que son exergónicas e irreversibles, ¿sí?, son enzimas de tipo sigmoideas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las que sí o sí les van a preguntar y tienen que saber? La exoquinasa, la enzima 1, la fosfofrutoquinasa 1, la enzima 3, y la piruvatoquinasa, enzima 10. No pueden ir a un examen o a un parcial sin saberse cómo funcionan, qué hacen, qué catalizan, cómo se regulan esas enzimas. La exoquinasa se abrevia así, puede ser exoquinasa, por ejemplo, de cerebro o músculo, o glucoquinasa en el caso del hígado, ¿sí? La fosfofrutoquinasa 1 se abrevia así, fosfofrutoquinasa 1, y la piruvatoquinasa se abrevia así. Lo que muestra en este esquema es acá la inversión de ATP y otra inversión más de ATP. Recuerden que se invertían 2 moléculas de ATP en la fase preparatoria. ¿Sí? Bien. ¿Para qué es eso? Para fosforilar a la glucosa y convertirla en glucosa 6-fosfato, una reacción que es acoplada. La segunda inversión de ATP es para convertir a la fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bifosfato, o sea que tiene un fosfato más, reacción que también es acoplada. Y después la piruvatoquinasa, ¿sí?, que lo que hace es producir ATP a partir de este compuesto que se llama fosfoenol piruvato. Y acá tenemos la ganancia de 2 ATP acá, y 2 ATP acá, y acá 2 NADH. ¿Por qué está todo por 2? A partir de la fase de beneficios, que es a partir de la quinta reacción. Porque venimos con una molécula de 6 carbonos, 6 carbonos, 6 carbonos, 6 carbonos, pero en la reacción 4, la fructosa 1,6-bifosfato de 6 carbonos se parte en 2 moléculas de 3 carbonos, que son el gliceraldehído 3-fosfato, llamado GAP, y la dihidroxiacetona fosfato. La dihidroxiacetona fosfato en una reacción quinta se convierte en GAP. Por lo tanto, a partir de la reacción 6, tenemos que pasa esto 2 veces, para el primer GAP formado y para el otro segundo GAP. Así que acá, a partir de la reacción 6, entramos con 2 moléculas de GAP. Y todo lo que pase acá va a ser por 2, por 2, por 2, por 2. Entonces, se obtienen en la fase de beneficios un total de 2 moléculas de NADH y 4 moléculas de ATP. Pero si restamos 2, 4, las 4 moléculas de ATP con estas 2 que se gastaron, tenemos un rendimiento global de ATP de 2. Si se fijan, lo que hice en este esquema, que al principio parece como súper complicado, fue solamente mencionar los puntos más importantes de la glucólisis. Y es lo que voy a hacer en toda la diapo. Ir a los puntos más importantes. No tiene sentido aprenderme una ruta metabólica de memoria, porque son muchas rutas metabólicas y no me las voy a aprender todas de memoria. Tengo que saber priorizar la información, esto es, ir a los puntos más importantes. Reacciones de tipo irreversibles, puntos de control o ganancia de energía o inversión de energía. Vamos con la primera reacción. La primera reacción la vamos a analizar. ¿Por qué? Porque es una reacción regulada, ¿sí? Porque es una reacción que implica la primera reacción de activación,
porque es donde se forma, a partir de la glucosa, se forma la glucosa 6-fosfato, y donde se gasta el primer ATP. Lo que están viendo en la imagen, que parece súper complicada, es como esta hexosa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, es fosforilada gracias al ATP en el carbono 6, para dar glucosa 6-fosfato. ¿Y este ATP en qué se convirtió? En ADP. La reacción es una reacción acoplada, ¿sí? Y está formada por dos semi-reacciones. Una es la hidrólisis del ATP, es decir, ATP más agua, reacción que rompe al ATP y genera ADP y PI, exergónica y grande. Luego, ese fosfato, ¿sí?, generado por el ADP, que está acá, generado por la ruptura del ATP, viaja a la glucosa. Para formar, ¿qué? Glucosa 6-fosfato. En una reacción que, como es, pequeña y endergónica. Por lo tanto, si hacemos la suma de las dos semi-reacciones, ¿sí?, tenemos la segunda condición de una reacción acoplada, que son los intermediarios en común, y que tenemos que tacharlos. ¿Cuáles son los intermediarios en común? Lo que hay cruzado en productos y reactivos de las hemi o semi-reacciones, y que no van a aparecer en la reacción global. Por lo tanto, la reacción global, ¿cuál va a ser? Glucosa más ATP para dar glucosa 6-fosfato más ADP en una reacción que evidentemente es exergónica. Las tres condiciones que deben cumplirse para reacciones de tipo acoplada son que haya una reacción exergónica y grande, una endergónica y pequeña, intermediarios en común, y que la última, la reacción global, obviamente tiene que ser exergónica. Y es todo lo que pasa acá. Esta reacción, catalizada por la exoquinasa o por la glucoquinasa, si hablamos del hígado, me la pueden preguntar porque es el primer punto de control y es una enzima de tipo alostérica o sigmoidea. ¿Bien? Seguimos. Ahora que obtuvimos a la glucosa 6-fosfato, la reacción 2, ¿sí?, va a convertir a esta glucosa 6-fosfato, ¿sí?, en este esqueleto que ven acá. ¿Sí? ¿Ven? Lo único que cambió, no cambió la cantidad de carbonos, sigue habiendo 6 carbonos. Lo único que cambia, ¿sí?, es que pasa de una aldosa a una cetosa, ¿sí? Y ahora en un rato vamos a ver la estrategia de para qué pasa esta reacción, catalizada por una isomerasa, ¿sí? Isomerasa es la que forma justamente isómeros, ¿sí? ¿Qué pasa? La glucosa 6-fosfato a una fructosa 6-fosfato. ¿Por qué? Porque ahora la molécula quedó simétrica, y en la reacción 3, que sí me importa y mucho, la reacción 3, esta fructosa 6-fosfato va a volver a ser fosforilada. Se va a gastar un ATP y ahora se va a fosforilar ¿dónde? Se va a fosforilar en el carbono 1. Ya estaba fosforilada en el carbono 6, ahora se gasta un ATP y se fosforila en el carbono 1, dando lugar a un compuesto bisfosforilado llamado fructosa 1,6 bisfosfato. ¿Sí? Es una reacción acoplada porque requiere la hidrólisis del ATP, ¿sí? O sea que primero va a venir la hidrólisis del ATP, el fosfato inorgánico del ATP va a viajar a la fructosa 6-fosfato y se va a colocar en el carbono 1 para dar lugar a la fructosa 1,6-bisfosfato, ¿sí?
y es catalizada por el punto de control más importante de la glucólisis. Esto constituye una pregunta de examen o una pregunta de parcial, ¿sí? Y tiene un delta G, como toda reacción irreversible o reguladora de una vía, grande y exergónico. Si resumimos a la reacción, es fructosa C-fosfato más ATP para dar fructosa 1,6-bisfosfato más ADP. Esta reacción tiene un control positivo por insulina, la insulina la estimula, y un control negativo por glucagón. Pero además, este es el control hormonal. Recuerden que hormonal es lo mismo que covalente, ¿sí? Pero además tiene un control a nivel de modulación positiva, intracelular, no hormonal, y modulación negativa, también intracelular, no hormonal. De tal manera que la baja energía, AMP y ADP, la estimulan, ven, en verde, como el semáforo habilita, ¿sí?, a que esta reacción ocurre, pero además está modulada positivamente por la fructosa 2,6-bisfosfato, el modulador positivo más importante. Sin duda, este es el modulador positivo más importante de la fosfofructoquinasa 1, por lo tanto de la glucólisis, y es estimulado por la insulina. ¿Sí? Bien, además, esta vía tiene moduladores negativos. ¿Cuáles son los moduladores negativos de esta vía? ¿Sí? La que enlentecen a la glucólisis, por lo tanto a esta ruta, por lo tanto esta enzima, son la mucha energía, el ATP, es decir, ¿para qué quiero más ATP? Si tengo mucho, la glucólisis produce ATP. Si tengo mucho, ¿para qué quiero más? La ATP la va a inhibir. Y otro modulador negativo, que después veremos dónde está y para qué sirve, es el citrato. ¿Bien? Esta, repito, es la vía, la reacción más importante de la glucólisis y es la que le van a preguntar qué ocurre, cómo es su regulación, etc. Seguimos. Después de que se formó la fructosa 1,6-bisfosfato, ¿sí?, recuerdan que en la reacción 4 hay que romper este esqueleto en dos mitades, ¿sí? Eso lo hace una enzima llamada aldolasa y genera la dihidroxiacetona-fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato, que tienen 3 carbonos cada uno. O sea que venimos con una molécula de 6, rompemos y tenemos 2 moléculas de 3 carbonos. Recuerden que en la reacción 5, la molécula que quedaba de dihidroxiacetona-fosfato se va a convertir en GAP, en gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? Así que solamente el GAP va a continuar con la vía metabólica y a partir de la reacción 5 va a hacer todo por 2. Fíjense, ¿sí? En la reacción 5, la dihidroxiacetona-fosfato se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, las dos mitades de la glucosa quedan como GAP. Y se terminó la fase preparatoria. ¿Qué va a venir ahora? La fase de beneficios. Así que si hacemos un resumen de la fase preparatoria, tenemos que la glucosa, que es esto que está acá, fue fosforilada a glucosa 6-fosfato. ¿Ven? Acá se puso un fosfato en el carbono 6. ¿Me tengo que saber la reacción esta, catalizada por la exo o glucoquinasa? Sí, porque es una reacción irreversible y es punto de control. Esta glucosa 6-fosfato pasa a fructosa 6-fosfato. Ahora, esta fructosa 6-fosfato vuelve a ser fosforilada en una reacción irreversible y la más importante de la glucólisis, catalizada por la fosfofructoquinasa 1, quedando en fructosa 1,6-bifosfato. Fructosa 1,6-bisfosfato, que luego, en la reacción 4, va a ser
partida al medio y va a generar dihidroxiacetona-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, cada uno con 3 carbonos. En la reacción 5, la dihidroxiacetona-fosfato se convierte en gliceraldehído 3-fosfato, se acabó la fase de beneficios y voy a empezar la fase preparatoria, ¿sí? Perdón, se acabó la fase preparatoria, voy a empezar la fase de beneficios, todo con 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. La primera reacción de la fase preparatoria es, de la fase de beneficios, cuando empiezo a obtener energía, es todo por 2 y es este gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? Ahora con fosfato inorgánico se fosforila. Se fosforila en el carbono 1, este es el 1, este es el 2 y este es el 3, ¿sí? Se fosforila en el carbono 1, dando lugar a un compuesto llamado 1,3-bisfosfoglicerato. Así que el GAP más fosfato inorgánico va a dar 1,3-bisfosfoglicerato. Pero como es una fase de beneficios, ya se arranca a obtener beneficios y se obtiene NADH. El NADH, recuerden que es poder reductor y que de alguna manera estamos hablando de un compuesto que luego va a dar energía. Eso lo vamos a ver más adelante. El poder reductor genera energía, ¿sí? Bien, esta reacción entonces, ¿cómo sería? GAP más PI más NAD oxidado para dar NADH, o sea, NAD reducido, 1,3-bifosfoglicerato. ¿Sí? Es la única reacción de óxido-reducción que ocurre en la glucólisis. Todas las reacciones de óxido-reducción son catalizadas por deshidrogenasas y se abrevian así. Esta se llama gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. ¿Para qué me sirve esta reacción? Porque acá voy a formar un compuesto rico en energía o alto en energía, ¿sí? Por el enlace este, y esto me va a servir en la séptima reacción para formar los 2 primeros ATP, a partir del 1,3-bifosfolicerato, que es lo que vamos a ver ahora. Fíjense, tenemos acá que el 1,3-bifosfolicerato, ¿sí? 1,3-bifosfolicerato, va a ceder su fosfato al ADP. Y este ADP, obviamente, ¿en qué se va a convertir? En ATP. Y este 1,3-bifosfolicerato que perdió este fosfato se va a transformar simplemente en 3-fosfolicerato. Y como a partir de acá todo es por 2, en realidad acá se forman 2 ATP. Si tenemos en cuenta que la fase de beneficios había gastado, había gastado 2 ATP, hasta la reacción 7, la ganancia neta en términos de ATP de la glucólisis es 0. Otra cosa a tener en cuenta, porque a veces nos pueden preguntar eso en los parciales y exámenes, es que la reacción 6 y 7 son reacciones de tipo acopladas, ¿sí? Vamos a ver eso. Los 3 requisitos para reacciones acopladas. Bueno, fíjense, tengo una reacción exergónica y grande, ¿sí? Que es la reacción 7, que libera energía, 1,3-bifosfolicerato más ADP para dar 3-fosfolicerato y ATP. Una reacción endergónica, ¿sí? Que es la reacción 6, ¿sí? Bien, que es la que vimos anteriormente, gliceraldehído 3-fosfato más fosfato inorgánico más NAD oxidado para dar 1,3-bisfosfolicerato y NADH. Tenemos una exergónica grande, una endergónica pequeña. Busquemos el segundo requisito, que son los intermediarios en común. Bueno, acá aparece 1,3-bifosfolicerato en producto y acá 1,3-bifosfolicerato en reactivo. Lo tacho.
paso raya, cuando hago la reacción global, si se fijan, GAP, GAP, ADP, ADP, fosfato inorgánico, fosfato inorgánico, NAD, perdón, dije ADP, los crucé, NAD, NAD, ADP, ADP, ahora sí, bien, NADH, NADH, 3 fosfoliserato, ATP, ATP, y tengo que, cuando sumo, la reacción global, ¿cómo es? Exergónica. O sea que reacción 6 y 7 son reacciones de tipo acopladas. Bien, reacción 8. La reacción 8 es tomar al 3-fosfoliserato, y es una reacción muy fácil, no le vamos a dar importancia, 3-fosfoliserato y pasarlo a 2-fosfoliserato. Este fosfato pasa al carbono 2, no le voy a dar importancia, ¿sí? Reacción 9, tampoco le voy a dar importancia. El 2-fosfoliserato se convierte en fosfoenolpiruvato. Y a este compuesto sí le voy a dar mucha importancia. En la reacción 10, el fosfoenolpiruvato va a pasar su fosfato al ADP para convertirse en ATP y piruvato. En definitiva, ATP, el compuesto 2-ATP, que es realmente el resultado de la glucólisis, y piruvato, que es el producto de la glucólisis, catalizado por la piruvato quinasa. Esta reacción es exergónica, constituye el tercer y último punto de control, ¿sí? Y es donde se obtienen los verdaderos 2